Buen día, nosotros somos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel número 1 de Chilpancingo, Guerrero. Nosotros les presentaremos los temas que son materialismo histórico, estructural funcionalismo, teoría comprensiva y teoría crítica. Buen día, nosotros les hablaremos del tema del materialismo histórico. La teoría de Marx considera el proceso de conocimiento para el ser humano cuando se encuentra en la naturaleza para formar un proceso social. En esta teoría surgieron las clases sociales o modos productivos. En el primer lugar está el comunismo productivo, que es el que existió la socialización de los pocos materiales en todas los demás modos de producción. Es posible ubicar las dos principales clases sociales en permanente construcción. Feudalismo. En el feudalismo se encontraban los señores feudales y los siervos. Esta clase se da un aire con el esclavismo, pero en esta a los siervos se le daban libertades. Capitalismo. Modo de producción para el capital. En esta clase social ya existían los reyes o gobernantes que hacían trabajar a los pobres obreros para quitarles el dinero. En el capitalismo surgió la burguesía, que fue acumulando y creciendo su riqueza. Proletariados. Se vieron empobrecidos por los bajos salarios. El socialismo es la doctrina política y económica. El sistema político y social está basado en la propiedad y en la administración. El materialismo histórico surgió en el contexto social europeo de la primera mitad del siglo XIX. En este periodo, las condiciones sociales de Europa se caracterizaban por el crecimiento de las ciudades. Marx y Engels crearon diferentes obras en las que se destacan manuscritas, la Sagrada Familia y la ideología humana, pero el más importante era el Capital, que era como una Biblia que tenían que respetar los marxistas, ya que tenían reglas que tenían que respetar. La superestructura está conformada por el conjunto de instituciones y estructuras jurídicas, políticas e ideológicas que conforman la sociedad de cada uno de los modos de producción. El libro El Capital tiene un logo, el cual tiene un martillo que representa a los obreros y el tipo machete que representa a los siervos. Este fue el tema del materialismo histórico. Espero les haya gustado. Gracias. Buen día, yo voy a explicar estructura funcionalismo. La estructura funcionalismo se desarrolló a partir de la Primera Guerra Mundial y se remonta a mediados del siglo XIX. La estructura funcionalismo como corriente histórica busca explicar el desarrollo de la sociedad. Los exponentes fueron Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Salvador Parsons y Robert Merton. El funcionalismo en el contexto histórico fue planteado principalmente por Durkheim. Para el funcionalismo, todo elemento que está relacionado tiene un propósito y cobra sentido en relación con todo lo que forma con la sociedad. Hacia fines del siglo XIX en Europa se había consolidado el capitalismo. La burguesía y la clase media disfrutaban de las bondades del sistema. Sin embargo, también había una parte importante de la población que carecía de beneficios del capitalismo. La producción industrial se veía en la necesidad de cerrar sus talleres y buscar otro medio de subsistencia, generando aún más desigualdad entre la población. La teoría comprensiva es conocida como el enfoque interpretativo o culturalista. Surge de las circunstancias históricas en el último cuarto del siglo XIX, cuando Durkheim formuló la tesis del funcionalismo.
Su principal exponente fue Max Weber, quien basó sus investigaciones sobre las ciencias humanas en Bogotá, Alemania. Surge en el clima intelectual a principios del siglo XX en el que predominaba el marxismo. Los teóricos de la corriente funcional estructuralista decían que las ciencias sociales y naturales eran totalmente diferentes. Los cambios sociales no eran vistos desde la misma perspectiva que Weber, como una evolución social, más bien producto de la racionalidad del individuo. Para Weber, las ciencias sociales deberían ser una ciencia empírica, en donde el estudio de los fenómenos sociales tienen un componente subjetivo. Weber negó la existencia de las leyes sociales, y los fenómenos sociales solo pueden ser expresados a través de la cultura y el sentido de las acciones humanas. Las condiciones sociales y políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial ocasionaron la migración de Horkheimer a otras ciudades para así poder utilizar y explicar a las sociedades. Los principales exponentes de esta teoría, entre el más importante y el principal, fue Max Horkheimer. Entre otros investigadores que colaboraron con el estudio de las sociedades estuvieron Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas y Walter Benjamin. Estos se encargaban por discutir las condiciones sociales e históricas de la sociedad. Teórica de la teoría crítica. La escuela de Frank criticó el modo de vida que imperó en la primera mitad del siglo XX. Marx escribió en su obra teórica tradicional y crítica, entre los principales postulados de la teoría crítica señalan los siguientes: la mediación en la sociedad del individuo. 2. La teoría materialista de la sociedad. La razón como el fundamento de la teoría y la sociedad. 4. El principio de la no identidad. 5. El principio de la negación. La obra más destacada por la visión de la teoría crítica fue escrita por varios escritores, uno de ellos Teodoro. Otro de los aspectos desarrollados en la escuela de Frank se refiere al análisis estético, considerando que toda obra de arte refleja una tendencia social.